Que no sea yo, Guadalupe Ramírez, predicando, Señor. Que sea tu Espíritu Santo llenándome. Que seas tú obrando dentro de mí, Señor, para que tú seas el que fluya estas palabras, Señor. Todo esto que yo voy a hablar, Señor, le va a servir a mucha gente. Y no quiero ser yo, Señor. Quiero que me envuelvas con tu Espíritu Santo, derrama sobre mí todo tu amor, Señor, y tu gracia, para que yo pueda dar las palabras correctas que tú quieras que yo hable, para manifestar lo que tú quieres que yo diga, Señor. Sé que no somos dignos de pedirte nada, Señor, pero estamos aquí por tu gracia y por tu amor. Todo esto lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches. Buenas noches. En esta noche mi tema que vamos a ver se llama Nos movemos por la fe, el cual está basado en el libro 2 de Corintios 5:7, que dice: pues vivimos por fe y no por lo que vemos. Para esto ya todos sabemos lo que es la fe, pero me gustaría que me dijeran para ustedes qué significa la fe. Creer en algo. Que aún no está hecho. Bueno, claro que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así es. Muy bien, ahora que ya sabemos qué es la fe, lo que podemos ver en 2 de Corintios es lo que a nosotros nos debe de mover, es nuestra fe y no lo que nuestros ojos materiales contemplan. Entonces, pues, centrémonos en el hecho de lo que nos debe importar es lo espiritual y no lo material. Yo les voy a mencionar que en mi vida he experimentado la respuesta de la fe bien fundamentada en el eterno Dios. Cómo Él me ha demostrado su amor en los momentos en los que yo doblo mis rodillas y me dirijo a Él en oración, teniendo fe, y cómo Él ha contestado conforme a su voluntad y a su tiempo. Una de las cosas en las que yo he visto manifestada la fe de Él es cuando yo añoraba la planta de mi hijo. Habían pasado ya 6 años y cuando a él le toca su planta se la roban. Entonces, pues se la quitaron y ya no la pudo tener. Y en ese momento yo empecé a hacer oración, yo iba a mi cuarto y me postraba ante Él. Y yo se lo pedía con tanta fe que le diera su planta, que lo ayudara, porque pues él ya tenía muchos años y yo quería ver los beneficios de lo que era tener una planta para él y que no fueran en vano esos años que él estaba pasando. Créanme que cuando yo me oro ante él de rodillas y se lo pido con tanta fe, lo más sorprendente de eso es que no tuvieron que pasar ya más años, no tuvo que pasar mucho tiempo. Eso yo lo vi en 3 o 4 meses. Pasaron 3, 4 meses y empiezan a saltar plantas y me empieza a decir: mami, ¿sabes qué? Ya estoy por una planta. Pasaron 2, 3 meses, él firmó. Me volví a postrar cuando él firmó y le agradecí a mi Padre Dios por su amor, porque él vio lo que yo no le pedía con la mente ni con la boca, yo se lo pedía con el corazón. Entonces él se manifestó a su forma, se manifestó a su tiempo y le dio la planta. Cosas grandes tuve que estar haciendo para que él pudiera contestar lo que yo le pedía con tanta fe. Otra de las cosas en las que yo he visto la fe de mi Padre Dios fue cuando
yo tuve que internar a mi esposo en un centro de rehabilitación. Fue algo muy difícil porque yo amaba lo material. Nunca en mi mente yo creía a lo mejor que lo iba a internar porque a mí se me hacía difícil cómo me iba a mantener, quién me iba a aportar dinero para todo eso. Pero cuando él empieza con sus cosas, con sus drogas, se mete más en su vicio, yo me postro afuera de su cuarto. En las madrugadas yo me postraba llorando, él adentro del cuarto encerrado y yo postrando, orando. Y yo le pedía tanto a mi Padre Dios que me diera la solución para ya no vivir esto. Estaba yo en un proceso, porque todo es un proceso. Y cuando tú pasas ese proceso, es cuando ves la fe que da frutos. Porque cuando tú tienes fe en Él, ves los resultados del proceso. Yo me postraba y yo le pedía, dime qué hago, cómo le puedo hacer, ayúdame a salir de esto, ayúdame a ver, dame una solución, ya no quiero vivir en esto. Era un infierno, entre comillas, porque no nomás era afectada, yo era afectada a los niños. Cuando yo me postro ahí, no tuvieron que pasar más años tampoco, ni meses. Yo creo que fue como en 2 semanas, cuando yo creo él me levanta y me dice, ¿sabes qué? Internado. Se me movió tan rápido todo, se me acercaron en dónde lo iba a internar, se me acercaron cómo le íbamos a hacer para poderlo sacar de ese cuarto para que él quisiera ir, porque por su voluntad no iba a querer ir. Y se me manifestó todo rápidamente, lo interné, a los 15 días conseguí un trabajo, porque ya no trabajaba. Y era tanto mi amor a él que yo le decía, es que aunque me pica, que me grita, que me humille, es que ¿quién me va a mantener? ¿Quién me va a dar dinero? ¿Cómo le voy a hacer? O sea, era un mundo, un caos. Pero empecé a tener fe y postrada ahí, hincada, y él me manifestó todo. Conseguí mi trabajo, a los 15 días me acomodé con un sueldo de 1,300 pesos. Yo pude pagar un centro de rehabilitación que eran 700 por semana. Era un mandado completo para él. Era todo lo de higiene aparte, era lo que pedía, era en cada visita su comida, era tener para la comida para mis niños, para mis nietas, porque yo cuidaba a mis nietas también. Alimento para mí, la escuela del niño, llevarle comida a mis papás. Yo le tuve tanta fe que él fue mi esposo, porque me ayudó a equilibrarme con todo. Fue mi proveedor, porque gracias a mi Padre Dios Adonai, nunca me humillé pidiendo un plato de comida. Nunca me humillé con nadie a pedir prestado. Con esos 1,300, Él me proveyó de todo. Yo tenía mi refri con comida, yo tenía para pagarme, yo tenía para la escuela. En ese tiempo, yo tenía que comprarle al niño otra vez uniforme, zapatos, todo. Y Él lo manifestó a su tiempo, a su medida, a su modo, tan hermoso, porque no tuve que andar pidiendo nada a nadie. Él fue mi compañero. Yo no estaba acostumbrada a estar sola y Él también me ayudó en mi soledad. No me volví loca porque pues, la locura es interna y es la gracia que Él me ha dado, pero me ha ayudado, la verdad, a mantenerme en los puntos que Él quiere que realmente yo me mantenga. Y es cuando tú te das cuenta que la fe que tú has tenido en Él te la ha contestado, Él te la ha manifestado, porque cuando tú te pones de rodillas, Él ve el corazón. Cuando tú no le hablas de cabeza, cuando tú no le hablas de boca, cuando tú le hablas realmente desde el corazón, es cuando Él contesta tus oraciones. Es cuando Él ve realmente la fe que tú tienes en Él y es el modo del que Él se manifiesta de 1000 maneras y en su tiempo y en su modo. Otra de las cosas en las que yo también he visto que se ha manifestado en me ha contestado mis oraciones y me ha respondido por la fe que yo he tenido en Él,
fue cuando yo me congregaba en otro lado. A lo mejor eso iba a ser muy duro para mí, porque a lo mejor en el momento en cuando yo más lo necesitaba, me cerraron las puertas. A lo mejor ellos pensando que cerrándome las puertas, yo iba a caer. Yo iba, no sé, a regresar pidiendo de rodillas que me las volvieran a abrir, implorándoles para que me aceptaran. Yo en ese momento acababa de fallecer mi esposo, la verdad yo no sabía ni en qué pensar, ni qué hacer, porque en ese momento nunca piensas que vas a pasar por esas cosas y te inundas. Pero yo oraba, yo me postraba ante él de rodillas y yo le pedía que manifestara su amor, que él me enseñara el camino, que él me demostrara a mí que me amaba. Yo le pedía a gritos con mi corazón que no me soltara de su mano, porque yo lo necesitaba así. Yo le decía, si este proceso lo tengo que pasar, tú ayúdame a pasarlo, porque de otra manera yo no voy a poder. Y cuando tú tienes realmente fe en Él, es cuando Él se manifiesta, Él te abre puertas. Si a mí me cerraron la puerta en ese lugar donde yo me congregaba, Él me abrió más, y créanme que de la forma más hermosa. Cuando me cierran las puertas, a lo mejor pensaron que ya no iba a caminar con Dios, pero Él te habla de la forma más hermosa, porque ustedes me abrieron las puertas, aquí estoy, y una de las cosas más hermosas es que Él me está dando la oportunidad de manifestar su amor que Él ha tenido en mí y la fe que yo he puesto en Él. Una de las cosas más hermosas es esto, que cuando tú le entregas tu corazón y tienes tanta fe en Él, Él se manifiesta poniéndote en los lugares que debes estar. A lo mejor se me cerró esa puerta porque yo no pertenecía a ese lugar. Él tenía cosas mejores para mí y las estoy viendo. Esas cosas, que Él tiene cosas maravillosas y a veces no las entendemos. A veces tenemos que pasar procesos para madurar, para confiar en Él completamente, que cuando lo tenemos a Él, lo tenemos todo, porque prácticamente sin Él no somos nada y no tenemos nada. Él nos enseña a confiar en Él porque Él nos va a proveer el alimento. La angustia, Él nos va a sacar de la angustia. De la soledad, Él se va a manifestar. A veces necesitamos la soledad para poder recapacitar de lo que nos hace falta y lo que realmente necesitamos. Y es de la forma en la que Él nos hace ver que Él ahí está. ¿Y qué pasa cuando tú tienes fe? Él te contesta. Él te contesta todas las oraciones que tú le haces. Él te contesta, ¿cómo? Que a lo mejor te tumban. Y puedo estar ahí 3 días, 1 semana. Pero lo que ellos no saben, que cuando me tumban, y esa semana que no me puedo parar, es porque Él me está dando las fuerzas para levantarme todavía 1000 veces y seguir adelante. Si un tropiezo para mí no es nada. ¿Por qué? Porque las fuerzas me las da Él. Y eso es lo más hermoso, que nosotros podamos ver la fe y el resultado de esa fe tan hermosa que nos da Él. Cuando tú tienes fe completamente en algo, todo se cumple, siempre y cuando lo hagamos de corazón. Porque a Él lo que le gusta es tener un corazón humilde y un corazón humillado. Un corazón que yo tuve en su tiempo quebrantado y en pedazos, déjenme decirles que ahorita está restaurado. Amén. Porque ese corazón Él lo restauró. Porque para mí todavía tiene cosas maravillosas de las que yo desconozco. Pero yo sé que paso a paso Él me la demuestra. Bueno, así muchas cosas más yo les puedo decir de las cuales la fe en Dios me ha dado la respuesta y la salida en diversas dificultades. Ahora vamos a ver qué virtudes podemos desarrollar por medio de la fe en los ejemplos en la Biblia. El primer ejemplo lo podemos encontrar en el libro de Génesis 22, 1 al 14. Ruby, me gustaría que nos acompañaras a leerlo, ¿sí? ¿Qué era, perdón?
Es el libro de Génesis 22, 1 al 14. Dice, después de todo esto, Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo, Abraham, y él le dijo, aquí estoy. Luego Dios dijo, toma a Isaac, tu amado hijo único, ve a la tierra de Moriah y ofrécelo como un sacrificio que debe quemarse completamente en la montaña que yo te indicaré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y se fue con 2 siervos y su hijo Isaac. Cortó leña para usarla en el sacrificio y se fueron luego hacia el lugar que Dios le indicó. Al tercer día, Abraham alcanzó a ver en la distancia el lugar hacia donde iban. Entonces Abraham dijo a sus siervos, quédense aquí con el burro, el muchacho y yo iremos allá, adoraremos a Dios y volveremos por ustedes. Abraham tomó la leña que tenía para el sacrificio y la puso sobre los hombros de su hijo Isaac. Luego, en una mano tomó el fuego y en la otra el cuchillo y se fueron caminando juntos. Entonces Isaac le dijo a su papá Abraham, papá. Abraham respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac le preguntó, aquí tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Entonces ambos siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar que Dios le indicó, construyeron un altar y acomodaron la leña. Luego Abraham mató a su hijo y lo colocó en el altar sobre la leña. Inmediatamente sacó un cuchillo para matar a su hijo. Pero el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo diciendo, Abraham, Abraham. Y Abraham respondió, aquí estoy. Luego el ángel dijo, detente, no le hagas daño al muchacho, no le hagas nada, porque ahora sé que tú respetas y obedeces a Dios. No le negaste a tu único hijo. Luego Abraham levantó la mirada y vio un cordero enredado por los cuernos en un arbusto. Así que fue, lo agarró y lo ofreció como sacrificio a cambio de su hijo. Abraham llamó a ese sitio El Señor provee, y todavía hoy se dice, en el monte el Señor provee. Ok, muchas gracias. Esta historia nos muestra cómo Abraham, el cual le fue pedido el sacrificio de su hijo, confió. Él tuvo fe en Dios y estuvo dispuesto a hacerlo. Y esto nos muestra que la obediencia también está ligada a la fe. En el segundo ejemplo, lo encontramos en el libro de Marcos 5, 25 al 34. Primo, ¿me puedes hacer el favor de leerlo? Claro. Dice, había allí una mujer que llevaba 12 años sufriendo de flujo de sangre. Había sufrido mucho bajo el cuidado de varios médicos y había gastado todo lo que tenía sin ninguna mejoría. De hecho, cada vez se ponía peor. La mujer oyó hablar de Jesús, pasó en medio de la gente hasta llegar a Jesús por detrás y le tocó su manto. Ella pensaba, si solo puedo tocar su manto, quedaré sana. Apenas lo tocó, la mujer dejó de sangrar, sintió que su cuerpo había quedado sanado de la enfermedad. En ese momento, Jesús se dio cuenta que había salido poder de él. Se detuvo, dio vuelta y preguntó, ¿quién me tocó el manto? Los seguidores le dijeron, hay tanta gente empujando y tú preguntas, ¿quién me tocó? Pero Jesús siguió mirando para saber quién había sido. La mujer sabía que había sanado, así que se acercó y se arrodilló a sus pies. Ella estaba temblando de miedo y le contó la verdad. Esta historia... Luego Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y sin ninguna enfermedad. Esta historia de la mujer del flujo de sangre, la cual había estado enferma y había gastado todo su dinero durante 12 años y decidió confiar, tuvo fe en el Mesías, se acercó a él para tocar su manto y al instante ella fue sanada. ¿Qué nos deja este ejemplo de la fe? Que la fe también es adquirir la virtud de la paciencia, esperar el tiempo de Dios, como lo tuvo aquella mujer del flujo de sangre. El tercer ejemplo lo podemos encontrar en Primera de Reyes 17, 8 al 16. Primo, ¿nos puedes acompañar a leerlo, por favor? Sí, dice, entonces el Señor le dijo a Elías, vete a Sarepta en Sidón y vive ahí.
en aquel lugar vive una viuda a quien yo le he ordenado que te dé comida. Así que Elías se fue a Sarepta, y al entrar por la puerta de la aldea, vio a una viuda que estaba juntando leña para el fuego. Elías le dijo: ¿pueden traerme un poco de agua para beber? Mientras ella iba a buscar el agua, Elías añadió: y un pedazo de pan, por favor. La mujer le contestó: te aseguro ante el Señor tu Dios que no tengo pan. Solo tengo un poco de harina en el recipiente y me queda solo un poco de aceite de oliva en la jarra. Hoy vine a juntar 2 leños para hornear en casa la última comida que me queda. Mi hijo y yo la íbamos a comer para luego dejarnos morir de hambre. Elías le dijo a la mujer: no te preocupes, ve y haz la comida que dijiste, pero primero hazme un panecito de la harina que tienes y tráemelo. Después cocina para ti y tu hijo. El Señor, Dios de Israel, dice: aquel recipiente de harina nunca se terminará, ni se agotará el aceite, y así continuará hasta que el Señor mande lluvia a la tierra. Entonces la mujer hizo lo que Elías había dicho, y tanto él como la mujer y su hijo tuvieron suficiente comida por mucho tiempo. Esta historia que vemos aquí, de la viuda de Sarepta, que la cual, a pesar de que ella estaba necesitada, le dio de comer al profeta Elías, y el Eterno la recompensó. Este ejemplo de fe nos muestra que podemos adquirir la virtud de la generosidad, ya que la viuda de Sarepta nos enseña que la fe puede llevarnos a ser generosos y a compartir lo que tenemos con los demás. Entonces, pues, podemos contemplar que ante el hecho de mantener una profunda y sincera fe en nuestro Dios eterno, no solamente nos dará eso que tanto anhelamos, sino que también nos ayudará a desarrollar virtudes que ya muy pocas personas tienen en este mundo, como lo son la obediencia mostrada en el caso de Abraham, la paciencia, como lo fue en el caso de la mujer de flujo de sangre, y la generosidad de la viuda de Sarepta. No conforme con esto, la enseñanza de la fe nos muestra, como bien señala 2 Corintios 5:7, nuestros ojos espirituales son abiertos cuando nuestra fe es real, es sincera, es íntegra y es leal a nuestro Padre Hashem, ya que nuestros ojos materiales se cierran para incrementar nuestra espiritualidad. Bueno, aquí podemos ver lo que realmente es la fe, y que me gustaría que todos la practicáramos realmente como es, pidiéndole a Él de corazón, porque Él ve nuestros corazones, y cuando nosotros realmente tenemos fe en Él se manifiesta de miles maneras. ¿Y cómo es? Siempre de rodillas ante Él, para que Él pueda manifestarse, para que Él pueda hacer las cosas a su tiempo y forma, como Él realmente lo va a hacer. ¿Sí? Muchísimas gracias.